Bueno, pues entonces, lo he nombrado ya así por encima. Es una estructura que va a participar no solamente en la masticación, sino que mientras hablamos, deglutimos en la percepción gustativa a través de la lengua y en la respiración. Son acciones en las que la articulación temporomandibular y todo el complejo orofacial va a participar, ¿vale? Entonces la tendremos que tener en cuenta y cuando llegue el paciente nos interesa mucho cómo habla, cómo traga, si interpone la lengua cuando te está explicando o estamos haciendo la anamnesis, le podemos pedir que tome un vaso de agua y ver también cómo deglute, ¿vale? Nos puede dar mucha información que luego podemos tratar o podemos utilizar para el tratamiento. A consulta, pues pueden acudir pacientes tras una cirugía, que son las 3 fotos que tenemos en la parte inferior, después de una cirugía ortognática para corregir tipos de oclusión, pacientes después de cirugía oncológica y pacientes pues después de una cirugía de tipo de prótesis o artroscopias que también se realizan, ¿vale? O pacientes que acuden con dolor en la mandíbula, pacientes bruxistas que apretan los dientes y eso les genera dolor o les genera una sensación de fatiga y quieren saber por qué o resolver esa situación, y pacientes con limitación de la apertura. De nuevo, no solamente tratamos la articulación temporomandibular, sino que vamos a tener en cuenta la región mandibular, la región facial y la región cráneo-cervical, ¿vale? Siempre las 3 estructuras tenemos que tenerlas en cuenta tanto a la hora de realizar un diagnóstico como a la hora de aplicar tratamiento, si lo necesita esa parte. Y entramos en una ligera revisión anatómica, ¿vale? Para que todo el mundo estemos como centrados en esta región. Bueno, pues vamos a tener 2 superficies cartilaginosas. No tenemos que imaginarnos una articulación muy diferente al resto del cuerpo. Va a tener una cápsula articular, igual que muchas. Va a tener membrana sinovial. Lo característico de esta articulación, pues que va a tener en medio de las 2 superficies articulares un disco articular, ¿vale? Que todo lo que ocurra en la articulación temporomandibular derecha va a repercutir en la articulación temporomandibular izquierda, porque cuando abrimos la boca se mueve tanto la derecha como la izquierda. No es como un hombro que pueda hacer flexión o ABD de hombro del lado derecho y el lado izquierdo no le repercute para nada, ¿vale? Tiene presencia de cartílago fibroso, sobre todo tipo 1, que igual que muchas articulaciones, y que hay un freno del cierre de la boca que son los dientes y que termina el movimiento con una oclusión. Eso es lo característico de esta articulación. Bueno, las superficies articulares van a ser el temporal y el maxilar inferior, que es la mandíbula. El disco va a estar en medio y rodeado de cápsula y ligamentos, que ahora hablamos de cuál va a ser el más importante. Esta división sí que la presencia del disco nos va a llevar a tener una división de la articulación en el que vamos a tener una parte superior que va a ser la discotemporal, que es la que tenemos en la parte de la derecha de la diapositiva, donde se va a producir un movimiento de deslizamiento. Y una parte inferior por debajo del menisco, por debajo del disco, en el que se va a denominar cóndilo discal, donde se va a producir este movimiento de rotación. Cuando entremos a la biomecánica, explicaremos que justamente el movimiento de apertura se va a provocar a través de esos 2 movimientos. Primero el cóndilo va a hacer un movimiento de rotación y después va a hacer un deslizamiento hacia adelante, ¿vale? La primera parte de la rotación, la primera parte del movimiento de la rotación se va a provocar en la parte cóndilo discal y la segunda parte, el deslizamiento anterior, se va a provocar en la parte discotemporal, ¿vale? Entonces podemos
no decir, pero como poder imaginar que tenemos dos articulaciones dentro de una única ATM y otras dos dentro de la ATM del lado contrario. Ese disco pues va a tener una forma bicóncava, más gordito en la parte anterior, más grueso en la parte posterior, más delgadito en la parte central, que es donde va a apoyarse el cóndilo cuando tenemos la boca cerrada. Por lo tanto, el disco es una estructura que está justamente preparado para soportar carga, pero está hecho para soportar carga en la parte central. La parte posterior es la única zona del menisco que está vascularizada y que está también inervada, y si esa zona posterior, debido a un desplazamiento del disco, entra en contacto con el cóndilo, es cuando aparece un dolor. Cuando aparece un dolor muy agudo a punta de dedo dentro de la articulación, ¿vale? Lo explicamos ahora. En posición de boca cerrada, cuando nosotros estamos con la boca cerrada en reposo, el disco tiene que estar más o menos colocado como en el centro de la articulación, en el centro del cóndilo, ligeramente desplazado hacia adelante. En color azul tenemos la zona bilaminar, que es como una estructura ligamentosa, y la parte amarilla estaría estaría representando al músculo pterigoideo, ¿vale? Entonces, la parte central, lo que he dicho anteriormente, la parte central está está preparado para soportar cargas, y esa capacidad de poder moverse con respecto al cóndilo es lo que va a poder permitirnos poder abrir y cerrar la boca, y esa capacidad que tiene el menisco de deformarse y volver a su forma anterior es lo que le va a permitir ser una estructura móvil dentro de la propia articulación. De nuevo, datos que ya hemos dicho. La zona que mayor presión soporta, la parte intermedia, seguida de la parte anterior y por último la parte posterior. Si es la única que tiene inervación y es la única que tiene vascularización, cuando yo empujo o le aplico carga a esa zona, va a doler. Entonces, la parte central, que es avascular, es donde o donde debería de la carga apoyarse dentro del disco. Si eso sucede, pues es la zona que más desgaste y más fricción va a provocar. Y eso muchas veces puede derivar, bueno, muchas veces, no lo he visto tan frecuente, pero en alguna ocasión puede derivar en perforaciones del disco o en discos que realmente están bastante destrozados por artrosis, por patología degenerativa, ¿vale? O por una carga mal repartida. Pero igual que pasa en una rodilla, es exactamente lo mismo, ¿vale? Dentro de la parte muscular, perdonad un momento. Dentro de la parte muscular, pues los músculos de cierre van a ser el temporal, el masetero, pterigoideo interno, que es el músculo que está en la cara interna de la mandíbula, como si fuera un masetero, pero por la parte de dentro. Y el fascículo superior del pterigoideo externo. El pterigoideo es un músculo que está compuesto por fascículo superior y fascículo inferior, y el superior y el inferior tienen la capacidad de contraerse de manera diferente para provocar una apertura o un cierre y hacer dos funciones diferentes, ¿vale? Además, el fascículo superior tiene parte de sus fibras que se introducen dentro de la cápsula articular y del propio disco articular, ¿vale? Entonces, en el momento de la apertura nos va a servir como un estabilizador en posición excéntrica del propio disco, ¿vale? La apertura, pues van a ser los músculos que tenemos desde la parte inferior de la mandíbula hasta todavía un nivel más inferior, pues el digástrico, el fascículo
inferior del pterigoideo externo, que participa en el movimiento de rotación, y la musculatura infra y suprayoidea, ¿vale? Toda la musculatura que tenemos en la parte como que forma el suelo de la boca y la parte anterior del cuello. La protrusión, que es llevar la mandíbula hacia adelante, normalmente o tiene que estar alrededor de los 10 milímetros, se va a producir a través de una contracción bilateral de la musculatura de los dos pterigoideos externos, del lado derecho y del lado izquierdo, y va a ayudarle en las fibras superiores del masetero. Movimiento de deducción, es decir, poder llevar la mandíbula a la derecha o a la izquierda, la nombramos deducción o laterorretrusión. Su amplitud, su rango articular normal suele ser entre los 8 y 12 milímetros y va a provocarlo. Si miramos la foto, que está el dibujo con una desviación hacia el lado izquierdo, pues se va a provocar este movimiento, lo va a producir el pterigoideo lateral del lado contrario, hacia donde se levanta, hacia donde se desplaza la mandíbula. El pterigoideo externo y el pterigoideo lateral son el mismo músculo, ¿vale? Y el pterigoideo interno y el medial igual, ¿vale? Entonces lo va a provocar la deducción izquierda, pterigoideo externo, pterigoideo interno del lado derecho, y le van a ayudar el temporal, fibras posteriores sobre todo, y el masetero del mismo lado, ¿vale? Va a ser como una acción sinérgica entre ambos lados de la región masticatoria. La retrusión, es decir, volver a la posición anatómica, volver a llevar la mandíbula hacia atrás, pues lo va a realizar las fibras medias y posteriores del temporal, pterigoideo externo. Hay autores que dicen que sí, otros autores que dicen que no, y los supra y los infrayoideos, ¿vale? Que tenemos la foto aquí, que participan también en la apertura, como hemos dicho anteriormente. ¿Quién inerva todo este complejo muscular? Pues el nervio trigémino, que es el quinto nervio, el quinto par craneal, va a dar a través del ganglio de Gasser, va a dar 3 ramas que se les denominan V1, V2, V3, la rama oftálmica, la rama maxilar, la rama mandibular, en el que las 2 primeras van a ser ramas puramente sensitivas, que van a llevar la sensibilidad de toda la región por encima de la ceja, primera rama, toda la región maxilar, segunda rama del nervio trigémino, y la tercera rama es la única que va a ser sensitiva y motora a la vez, que va a llevar la sensibilidad de la parte inferior y además va a encargarse de la movilidad de los músculos masticatorios. Esa tercera rama va a dar diferentes ramitas, auriculotemporal, temporal profundo, la mesenterina y la del pterigoideo externo, para dar inervación a cada uno de esos músculos. Mañana, en el webinar de neuralgia del trigémino, está completamente centrada en este nervio, ¿vale? Explicará mi compañera Marta, pues las diferencias o la sintomatología que presenta el paciente, las diferencias que hay con otras patologías que hay veces que no está demasiado bien diagnosticada. Bueno, esto lo pasamos rápido porque lo vais a ver mañana, ¿vale? Pero simplemente deciros que fijar que el núcleo del trigémino, el ganglio de Gasser, es la imagen que hemos visto en la otra diapositiva, que da las 3 ramas. Si nos vamos un nivel anterior, tenemos el núcleo del trigémino en el encéfalo, pero es que si continuamos hacia inferior, el núcleo somático trigeminal puede llegar hasta C3, últimas vértebras, por lo tanto, primeras vértebras cervicales. Por lo tanto, esa influencia de las cervicales altas con respecto a la patología de ATM siempre tiene que tener una importancia. Siempre hay que revisar ese cuello a ver cómo está. Aparte, fijaros que la información metamérica que llegue de C2 y de C3 se entrecruzan con esa sensibilidad de la rama del 3, por ejemplo, la rama tercera del trigémino. Mirar, por ejemplo, C2, donde da esa sensibilidad en la parte detrás de la oreja, incluso el ángulo mandibular, y el nervio, la tercera rama del trigémino, su sensibilidad es esa zona también. Entonces hay muchas veces que el paciente te dice, tengo dolor aquí.
en esta zona de aquí. No podemos pensar solamente que es la tercera rama o que es solamente el cuello, es una fusión de las dos, porque la sensibilidad tampoco es una línea como está en el dibujo, ojalá fuera así de fácil, se la pintamos al paciente, le trato una cosa o le trato la otra, pero no es así, la anatomía no es tal y como, tan bonita como describe un atlas de anatomía. Muchas veces hay variaciones y hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a la vascularización, pues todo el sistema muscular va a estar vascularizado por la maxilar interna, que es una de las ramitas de la carótida externa, y a partir de ahí pues da la rama del temporal superior, la rama del temporal superficial. Bueno, que sepáis que toda la vascularización viene de la carótida y de su separación entre carótida externa y carótida interna. Toda la musculatura facial y mandibular está inervada por una de las ramas de la carótida externa, que es la maxilar interna. ¿Cómo se mueve esta articulación? ¿Vale? Cuando yo abro la boca, ¿qué ocurre dentro de la propia articulación? Pues el movimiento va a estar dividido en dos fases, una rotación y un deslizamiento anterior o traslación. ¿Vale? Recordar que la rotación se realizaba en la parte inferior de la articulación y la traslación en la parte superior. Muy bien, pues si el movimiento es de unos 40-50 milímetros, pues dentro del movimiento de rotación tendrá que ocurrir la mitad y dentro del otro, dentro del movimiento de deslizamiento de traslación, el resto de milímetros, ¿vale? En la rotación se va a producir en la inframeniscal y el movimiento de traslación se va a producir dentro de la discotemporal, ¿vale? Que era la parte superior. La apertura va a terminar en el ápex de la eminencia temporal, que el ápex de la eminencia temporal es esto de aquí, es el centro, esto será la fosa temporal, esto será el ápex, músculo pterigoideo, cóndilo disco, y la apertura terminará en el ápex, como está en el segundo dibujo. Fijaros que la zona bilaminar durante la apertura se extiende y el disco se desplaza hacia adelante gracias al pterigoideo externo entre ellos, ¿vale? El disco va a acompañar en todo momento al movimiento, no es una estructura que se queda fija ni en la superficie articular del temporal ni en el propio cóndilo. Es una estructura que está libre con respecto al movimiento, ¿vale? El ligamento que hemos hablado antes, que tenía diferentes, el ligamento más importante que va a frenar también el movimiento de la apertura de la boca es el ligamento temporomandibular, que se va a tensar y va a hacer que ese complejo entre el cóndilo y el disco no avance más, ¿vale? Y en ese momento se frena la apertura. Otra imagen, el movimiento de apertura, fosa mandibular, ápex del temporal, ¿vale? El cóndilo se desplaza hacia adelante, el disco se desplaza hacia adelante, la zona bilaminar o la lámina retrodiscal se extiende. Esa extensión y ese cambio de presión dentro de la zona bilaminar va a hacer que se produzca un shunt arteriovenoso, es decir, que haya un intercambio de presiones, que entre sangre, salga sangre, ¿vale? Y esa zona siempre esté vascularizada. ¿Quién va a realizar el movimiento de apertura? De nuevo, la parte inferior del pterigoideo externo y toda la musculatura suprayoidea, la que está por debajo de la mandíbula. El cierre, bueno, pues masetero, pterigoideo interno, que es el que está por dentro, en esta foto tiene más o menos la misma disposición, pero como si viéramos la mandíbula por la parte interna, músculo temporal, músculo de cierre también importantísimo, y el fascículo superior del pterigoideo externo. Movimiento de protusión, llevar la mandíbula hacia adelante. ¿Quién va a provocar o cómo se va a provocar? Primero, una rotación del cóndilo, los dos cóndilos se van hacia adelante, los dos cóndilos se desplazan hacia adelante, ¿vale? El movimiento de diducción, la laterorretrusión, hemos nombrado a los músculos, vamos a ver qué ocurre con las dos superficies articulares.
Vamos a mirar esta, puede resultar un poco lioso porque justamente los dos dibujos están haciendo cosas diferentes, ¿vale? Vamos a centrarnos en la estructura anatómica, solamente en el hueso, en el modelo anatómico que tenemos aquí. Bueno, si hago un desplazamiento o una deducción hacia el lado derecho, el cóndilo del mismo lado lo que va a provocar es una rotación. ¿Y qué va a realizar el cóndilo del lado contrario? Se va a trasladar en esa dirección, va a adelantarse hacia adelante y va a trasladarse de manera lateral en la dirección del desplazamiento, ¿vale? En la misma dirección hacia donde se desplaza el mentón. Si vemos cómo es una articulación por dentro, es en cadáver fresco, por lo tanto el tejido está tan brillante por eso. Fijaros, la parte central del disco más delgadita que la parte posterior. Esta zona de aquí posterior, zona bilaminar o zona retrodiscal, musculatura. ¿Lo veis? El cambio de tejido. En todo momento el disco avanza junto con el cóndilo. Fosa temporal, eminencia del temporal, centro apex de la apertura. Sí, obviamente como es cadáver no tenemos un freno de esta articulación porque veis que avanza hasta el final. Si eso ocurre en un paciente, lo que se produce es una luxación del cóndilo con respecto, no del disco, del cóndilo con respecto a esa eminencia. Se queda la mandíbula encajada en apertura, el paciente se queda con la boca abierta sin poder volver atrás. Espérate, le he vuelto a dar, perdón. Con la boca cerrada, si viéramos una resonancia de un paciente, fijar cóndilo, fosa del temporal, eminencia del temporal, musculatura del pterigoideo, la zona más negra, disco, ¿vale? Con boca cerrada el disco se encuentra por encima del cóndilo.